Entonces vamos a retomar nuestro temita, a ver qué fue lo que se vio precisamente para esta semana. Si surge alguna duda, aunque ustedes no, solo como para hacer un repaso de lo que deberíamos haber hecho esta semana. ¿Listo? Entonces vamos a realizarlo rápidamente para ver qué fue el trabajo de esta semana. Esta semana era aprendizaje de las magnitudes y su medida. Dentro de ellas estábamos divididos en pensamiento métrico, sentido de la medida, cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes de la medida, aprendizaje de la longitud y la superficie y aprendizaje de la capacidad y el volumen. Dificultades y errores de aprendizaje de la medida de magnitudes. Entonces voy a pasar por este y vamos ahorita a dedicarnos más a lo de los errores, que es como el trabajo fuerte que siempre tenemos para esta parte que nos surge en este tema de aprendizaje. Listo. Entonces, la primera parte, magnitudes y medida, introducción. Entonces, empezamos para expresar medidas, se conectan naturales, enteros, fracciones y decimales. Espérenme un momentico. Entonces, para expresar medidas se van a conectar naturales, enteros, fracciones y decimales, que son los sistemas numéricos que ya hemos verificado en las anteriores secciones de clase. Medidas de geometría, vamos a trabajar con longitudes, superficie y volúmenes, que es igual las que trabajamos en la anterior sesión. Y al medir magnitudes hay que tener en cuenta 5 cosas que debemos hacer: comparar, ordenar, clasificar, descomponer y completar. Dentro de esta parte tenemos aprender medida. Entonces, para el aprendizaje de la medida, la idea es que más de memorizar se puedan aplicar las fórmulas. El proceso consiste en percibir magnitudes, desarrollar estrategias para obtener unidades de cantidades de esas magnitudes. Magnitudes que vamos a estudiar en esta semana es longitud, superficie, capacidad y volumen. Entonces vamos a empezar con el pensamiento métrico y sentido de la medida. Dentro del pensamiento métrico y sentido de la medida tenemos entonces, en primera parte, pensamiento métrico. Está relacionado con todos los otros pensamientos que tenemos en matemáticas. La utilidad que tenemos en el caso de la medida es para resolver problemas de la vida diaria en los que se hacen valoraciones y se hacen mediciones. ¿Listo? Entonces son la utilidad para lo que le vamos a dar uso a este tipo de medidas. Tenemos el aprendizaje de la noción de magnitud y dentro de él nos dan como algunos objetivos que podríamos trazarnos al momento de que el estudiante obtenga el aprendizaje de la magnitud. Entonces, conceptos en cada magnitud, construir los procesos de conservación de magnitudes, conocerlos, estimación de magnitudes, capturar lo continuo con lo discreto, rango de magnitudes, que es para apreciar unidades de medida, patrones e instrumentos para seleccionar, unidad y patrón de medición para distinguir, asignación numérica, trasfondo de la medición. Entonces, esa es la idea del aprendizaje y lo que los estudiantes deberían eh, conocer acerca de las medidas. Nos vamos entonces para la relación que tenemos con el pensamiento métrico y los otros pensamientos. Entonces, en primer paso tenemos el pensamiento métrico con el variacional y sistemas algebraicos y analíticos. En este caso, entonces, está relacionado con la variación y cambio, que se expresa mediante situaciones de medida. Magnitudes como la velocidad, la aceleración y la temperatura. Dentro del numérico y sistemas
numéricos, entonces tenemos la relación con fracciones y decimales, que es expresar cantidades de magnitud menores que la unidad. Dentro del pensamiento aleatorio y de sistema de datos, vamos a tener medida de ocurrencia de algún suceso y el comportamiento que tienen los datos. Y por último, con el pensamiento espacial y sistemas geométricos, están relacionados con las magnitudes geométricas, que en este caso dijimos que las que íbamos a trabajar eran longitud, superficie, capacidad y volumen. Dentro del sentido de la medida, que era nuestro siguiente tema, se centra en dimensionar el entorno, aplicar estrategias de medida de acuerdo a cada situación que se esté resolviendo. Para ello se va a distribuir en unos ejes. El primer eje es el reconocimiento de cualidades medibles o que se puedan ver cómo surgen en actividades perceptibles. Entonces, en ese caso nos mostraban un ejemplo con una cuerda y el reconocimiento de la cualidad de la cuerda pues era la longitud, que es un atributo que se puede medir. Dentro de este mismo reconocimiento de cualidades tenemos la cantidad de magnitud y la idea es la igualdad de cantidad para poder comparar o agrupar objetos. También había un ejemplo dentro del video que estábamos viendo que es con las cuerdas que llegan al mismo extremo, pues se infiere que estas cuerdas tienen la misma longitud. Tenemos comprensión del proceso de medir, que es el segundo eje. En este caso, la idea es la unidad de medida, referencia para comparar las cantidades y para ello vamos a utilizar unidades estandarizadas, sistema métrico decimal o sistema internacional de medidas. Entonces la idea acá ya no es utilizar las unidades no convencionales, como habíamos dicho que era el palmo, utilizar alguna parte del cuerpo para realizar la medida, sino realmente es poderla realizar con un sistema que ya está estandarizado como el métrico decimal y el sistema internacional de medidas. Hay unos procedimientos para realizar este tipo de medidas. Dentro del procedimiento vamos a destacar tres: medición directa, medición indirecta y estimación. La medición directa es reiterar la unidad, entonces escoger una unidad base, por ejemplo, un cuadrado para poder medir un salón de clases. Siempre el mismo cuadrado lo voy a repetir y repetir dentro del salón de clases para saber cuánto es su medida. Esa se diría medida directa. Medida indirecta es a lo que le conocemos como aplicar una fórmula, que es medir cantidades de otra magnitud. Y en la parte de la estimación son juicios subjetivos sobre el tamaño de la cantidad. Ya habíamos hablado, en este caso se hace un juicio para estimar cuál es el valor o la medida que se tiene y para ello se hacen procedimientos que pueden ser directos o indirectos para poder encontrar esa solución o aproximarse a la solución. Técnicas de apoyo al cálculo que se está haciendo. Uno de los ejemplos que nos mostraban ahí era en un concierto. A pesar de que se hacía la estimación, se hacía el uso de la medición directa porque se reiteraba un cuadrado o un espacio de personas que habían en el concierto. Para el desarrollo de este, pues la idea es obtener experiencias en la resolución de problemas. Entonces, este mapita, como ya hemos visto, igual que los otros, con bastante información sobre las ideas del pensamiento métrico. Vamos a ir a las cuestiones claves de aprendizaje, de magnitudes y medidas. Dentro de esto tenemos magnitudes y medidas, etapas del aprendizaje. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de las habilidades del aprendizaje de las magnitudes. Dentro de ellas entonces vamos a encontrar vinculadas a las magnitudes que ya dijimos, las cuatro que vamos a trabajar, y el desarrollo de habilidades lo vamos a dividir en conservación de la cantidad, transitividad, composición aditiva, unidad de medida y procedimientos para obtener la medida de un objeto. Entonces, dentro de la conservación de la cantidad de magnitud no va a cambiar
con la transformación que vaya a sufrir el objeto, es decir, que en características independientes de la magnitud. Relacionado con la reversibilidad, la que nos podemos devolver, y la masa, cambios de forma. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las ideas que hemos trabajado dentro de la conservación de la cantidad es, por ejemplo, trabajar con plastilina. Si estoy trabajando con una plastilina que tenga la misma masa, independientemente que una tenga un cubo y la otra haya hecho una pirámide, pues la masa se va a mantener independientemente que la plastilina tenga otra forma. Entonces, a eso es lo que va la conservación de la cantidad. Transitividad es las comparaciones perceptivas, manipulación de un objeto, y vamos a utilizar en este caso el objeto que está en el medio. Entonces se hace una comparación entre tres objetos y tenemos en cuenta comparaciones perceptivas, manipulación de los objetos, uso del término medio referente como intermediario entre las dos primeras unidades y razonamiento deductivo como término medio. Nos vamos a la composición aditiva. Dentro de la composición aditiva son transformaciones que faciliten el cálculo de la cantidad de magnitud. Dentro de los ejemplos teníamos participación de objetos, partición de objetos en trozos y trasvase de líquidos a otros recipientes. Unidad de medida, entonces ahora para la unidad de medida vamos a tener comparaciones perceptivas, uso de objeto como referente de medida, sistema de unidades para magnitud, unidad para medir todos los objetos posibles y unidades de medidas estandarizadas. Igualmente que vimos en el anterior mapa, hay unos procedimientos para poder realizar una medición y en este caso pueden ser comparación de cantidades con término medio. Mm, Puede surgir que no coordina medidas en todas las direcciones y no ha desarrollado la idea de medición por recubrimiento. Entonces, esto es para los chicos lo que puede suceder en este caso. Idea de medición por recubrimiento, unidades iguales, más pequeñas que el objeto que se va a medir. El desarrollo depende de la edad del estudiante y primero se va a trabajar la longitud y la superficie y luego el volumen y la capacidad. Hay atributos que tenemos en algunas magnitudes que no las podemos trasladar de la una a la otra y aparecen nuestros estadios, pues los mismos que vimos ahorita. Utilizar el término medio, el recubrimiento, utilizar instrumentos de medida o el caso de hacerlo indirectamente utilizando las formas. Los procedimientos de estimación, ya nosotros habíamos hablado en el primer curso, que no es una capacidad innata, es un procedimiento que se adquiere con el proceso, que es algo que es trabajable, que se puede ir adquiriendo a medida de que se adquiere experiencia. Entonces, las habilidades están relacionadas con conocer la cualidad que se va a estimar, el concepto de unidad de medida, tener una imagen mental de la unidad de medida, adecuar la unidad de medida a lo que se va a medir, seleccionar y usar estrategias para la estimación y verificar la adecuación de la estimación. Listo, ya sabemos que pues este proceso de estimación sí es un proceso más complicado, que no muchas veces da una respuesta certera, sí aproximada, pero pues que depende también de la persona, del talento que tenga la persona para poderlo resolver. Vamos a verificar esta tareita de figuras con Tangram. Miremos si la otra sale, figuras con Tangram. Ah, es con Tangram. Listo. Vamos a verificar las de las aves con Tangram. Un estudiante construye las aves de la imagen con las fichas de Tangram. Luego debe organizarlas respecto a su perímetro y después respecto a su área. ¿Cuál habilidad fundamental del aprendizaje
de las magnitudes pone en juego la estudiante al resolver esta actividad. Reconoce que para algunas magnitudes la cantidad de medida no cambia al modificar el objeto, componer y recomponer objetos con procedimientos para facilitar el cálculo de magnitudes y percibir la necesidad de utilizar unidades de medida estandarizadas para calcular las magnitudes. ¿Cuál creerían ustedes que se trataría en este caso de las tres opciones? Patricia nos dice que la primera, Esther que la tercera. Listo. Entonces vamos a verificar cuál sería en este caso. Entonces, la idea, lo que nos están pidiendo es que la estudiante construye las aves que están en la imagen. Luego las va a organizar respecto a su perímetro y respecto a su área. ¿Cuál habilidad fundamental de aprendizaje de las magnitudes pone en juego la estudiante al resolver esta actividad? Entonces, en este caso la idea es que ella organice las figuras respecto al perímetro y respecto a su área. ¿Listo? Entonces, para eso, precisamente, como estaban diciendo, sería reconocer que para algunas magnitudes la cantidad de magnitud no cambia al modificar el objeto. Es decir, por más de que yo cambie las imágenes que tengo acá, su perímetro y su área se va a mantener porque voy a utilizar las mismas figuras que tengo. ¿Listo? Esta que decía, componer y componer objetos como procedimiento para facilitar el cálculo de las magnitudes, en este caso no, porque pues no nos están pidiendo en sí que les demos ningún valor, sino es poderlas organizar y percibir la necesidad de utilizar unidades de medida estandarizadas para calcular las magnitudes. Igualmente, acá en este caso no estamos hablando si ella no lo va a entregar en centímetros, en milímetros, sino simplemente que va a organizarlas y para organizarlas pues tiene que cambiar de forma el objeto que está trabajando. Le vamos a dar en enviar. Igualmente ya sabemos que nos da una alimentación. Al realizar esta actividad, la estudiante desarrolla la habilidad para reconocer que la cantidad de magnitud, en este caso el área, no cambia cuando se modifica la disposición de las fichas. Esta habilidad se conoce como conservación de la cantidad de magnitud. Esta cantidad sirve para que los escolares observen cómo la disposición de las fichas afecta al perímetro, mientras que el área se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, es el trabajo de esta actividad. Nos vamos a ir entonces pues nuestras dos primeras magnitudes a trabajar, que es longitud y superficie. Entonces, como dijimos anteriormente, las dos magnitudes que aprendemos o que los chicos aprenden de primeras son la longitud y la superficie. Entonces tenemos ámbitos de objetivos, entonces unos objetivos que tenemos para el aprendizaje de la longitud y la superficie es percibir la magnitud y sus propiedades, conocer, utilizar, transformar y hacer operaciones con unidades de medida, conocer y utilizar procedimientos de medida y resolver problemas sobre medida de cantidad en contexto. Específicamente, los objetivos de la longitud son estos que nos aparecen en este caso: percibir la longitud en objetos concretos, comparar y ordenar objetos, conocer unidades de medida, transformar unas unidades en otras, conocer y utilizar la regla graduada, la cinta métrica, el odómetro o el cuenta kilómetros,
descomponer un objeto en trozos y sumar sus longitudes, estimar midiendo varias veces haciendo el promedio y resolver problemas complejos de medida de longitudes. La evolución que se ha visto a partir de la longitud también se nos trazan unos objetivos que son los que nos muestran en este caso. Y por último, igualmente tenemos superficie, objetivos y habilidades. Entonces, igual es bastante información la que tenemos acá, principalmente entonces para la longitud sería la parte de la unidad de medida, la medición directa por superposición de unidad, y en el caso de la superficie, el uso de las fórmulas y la descomposición y recomposición de figuras. Entonces, esta que tenemos en este mapita, ya sabemos que igual ustedes tienen un video donde les muestra cómo pueden descargar el mapa conceptual para que lo utilicemos y pues puedan tener todos esos objetivos que se trazan para el aprendizaje de la longitud y la superficie. Nos vamos para la siguiente, que es capacidad y volumen. Entonces, en la parte de la capacidad y volumen, igualmente nos van a trazar en la capacidad unos objetivos, reconocer que no es atributo de cualquier objeto, distinguir aquellos objetos que sirven de recipientes de los que no lo son. Unidad de medida, entonces tenemos el litro y se usa el sistema decimal de numeración. Métodos directos de medición, entonces, por ejemplo, como en algún momento vimos, el llenado de recipientes o el traspaso de un recipiente a otro. La presencia social de la capacidad de recipientes, diversidad de situaciones, es una de las magnitudes que se nos va a prestar para utilizar diversas situaciones que se ven en un contexto social cercano a los estudiantes. Entonces es una manera en la que ellos pueden trabajar con esta temática. Dentro del volumen ya hemos visto que precisamente esta es alguna de las confusiones, ¿no? El caso de la capacidad y el volumen genera un poquito de confusión entre ellos porque tienden a pensar que es la misma idea que se está trabajando. Entonces, la idea es que el volumen se trabaje después de la capacidad, percepción sensible en objetos concretos, comparar y ordenar, tener en cuenta qué tipo de objeto es, sólido, líquido o gaseoso, y distinguir si estoy hablando de capacidad o volumen. No es proporcional a la superficie. La unidad estandarizada que vamos a utilizar es el metro cúbico y es una relación con el litro y el decímetro cúbico. Métodos directos para su medición: contar cantidad de cubos de una unidad, sumergir objetos en recipientes graduados, igualmente descomposición, recomposición o completación y rellenado de objetos tridimensionales que tengan formas de cubos de unidad. Métodos indirectos, fórmulas que vamos a trabajar con el volumen, o el método de la estimación para saber cuánto es el valor del volumen. Para el aprendizaje, entonces la idea es que la comparación de la capacidad se haga mediante el llenado y el vaciado, medición directa de la capacidad con unidades arbitrarias, medición directa del volumen, reiterando algún cubito para que se tome la medida, o componiendo y descomponiendo un espacio, y representación de las figuras tridimensionales en el plan. ¿Listo? Y tenemos en esta parte entonces la conservación también del volumen, como lo mirábamos anteriormente, por ejemplo, con la masa. Entonces, llegamos a dificultades y errores. Dentro de esta parte de dificultades y errores, vamos a revisar porque es, en este caso, el tema central de este segundo curso. Entonces, vamos a verificar cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes y a qué tipo de habilidad está
encaminar. Entonces nos vamos a la primera parte, conservación de la unidad. Dentro de la conservación de la unidad tenemos en tres tipos que son en la longitud, que sería el papel de la forma y de la posición, en la superficie, la relación con el espacio que ocupa, en el volumen es las formas cuadrada, rectangular, alargada y tareas de hueco sobrante. Entonces, por ejemplo, en el caso de la longitud de forma y posición, uno de los ejemplos que nos mostraban ahí era que una orilla es más larga si su extremo está más adelantado. Entonces, ese es uno de los ejemplos o los errores que ellos más cometen. Y como no están en la misma posición, pero igual ven uno más largo que el otro, en ese caso piensan que es más grande, así no coincidan sus extremos. La idea o la ayuda que podríamos tener ahí es igual el trabajo con muchas experiencias o trabajar con distintos objetos manipulables para que pues, los chicos puedan salir de esta dificultad. En el caso de la superficie, cuando tenemos imágenes que son iguales, ¿cierto? Pero por dentro alguna de la imagen tiene huecos y la otra no. Entonces ellos creen que como son iguales y que ocupan el mismo espacio, entonces precisamente las dos figuras tienen la misma superficie, pero hay una que tiene un hueco y la otra no cuenta con ese hueco. Estoy en el caso del volumen. Por ejemplo, hablábamos de tener algún recipiente, dentro del recipiente introducir dos esferas o una esfera, entonces pasa lo mismo. En este caso, sobra el hueco, pero ellos no tienen en cuenta que pues no van a ocupar lo mismo una bola grandecita con dos pequeñas. Listo, Mauricio. Perfecto. Entonces nos vamos, dificultades para percibir la magnitud. Entonces, en este caso, tenemos considerar atributos irrelevantes y la relación entre el perímetro y superficie. Entonces, este es algo que sucede generalmente y es que ellos piensan que si tienen igual superficie, las figuras que están midiendo, su perímetro también va a ser igual. Entonces, es uno de los errores más comunes que se ve, que más se tienen en cuenta en este caso. Dificultades para medir, entonces en el caso del volumen, contar cubos en la superficie, entonces ahí hablábamos que, por ejemplo, si lo que tenemos es una imagen de un cubo con cubitos de unidad, muchas veces al hacer el conteo de estos cubos, solo tiene en cuenta los que están por fuera de la imagen y no los que están adentro, o pueden contar más de una vez, que son como los errores más comunes que tenemos ahí. Concepto de la unidad de medida, dentro del concepto de la unidad de medida, tenemos la reiteración de la unidad, es decir, no reutilizan la unidad para realizar la medida, superponer los trozos uno encima del otro y dejar huecos dentro de la figura que van a medir. En el caso del uso de la cinta métrica, que es algo súper común, generalmente no empiezan desde el cero, sino desde el número uno, entonces otro de los errores más comunes que tenemos ahí. Uso de unidades de tamaño diferente. Entonces, por ejemplo, pueden utilizar para medir un borrador y un tajalápiz y ellos no tienen la misma medida, pero igual es el que ellos con los dos utilizan para poder realizar la medición y pues en este caso no funcionarían porque no tienen el mismo tamaño. Y por último, la relación que hay entre el tamaño de la unidad y la cantidad de unidades. Siguiente dificultad, memorización temprana de fórmulas. Entonces esto va a generar el uso incorrecto de las fórmulas, que las usen sin ningún sentido, que no sepan por qué la van a usar y anula el desarrollo de otras estrategias de medida. Entonces puede pasar que alguna de las fórmulas sea multiplicando y ellos vayan a sumar, que sustituyan mal algún parámetro de los que nos da
el ejemplo para trabajar con estas formas. En dificultades de visualización, con respecto entonces al volumen, lo que estábamos hablando ahorita, no considerar cubos interiores, imaginar caras que no se ven. Entonces, pasa que según el tipo de representación que se haga de estas figuras tridimensionales, pues los chicos pueden tener alguno de este tipo de errores de no considerar cubos interiores o imaginar caras que no están viendo. Ilusión de linealidad, entonces la importancia está en la superficie, la capacidad y el volumen. Entonces, por ejemplo, duplicar la longitud, los lados y duplican pues la magnitud. El uso del manejo de las escalas es algo que también se dificulta ahí. Y cambios entre unidades, entonces que estén utilizando unidades de longitud para poder medir el volumen. Entonces, esta era la temática que teníamos para esta semanita. Vamos a revisar este cuestionario y ya aclaramos si alguno tiene alguna duda en particular y les doy una información acerca pues del curso para algunos de los que estén de pronto un poco atrasados o preocupados por la temática. Entonces, para que no tengan ningún problema con esta situación. Entonces dice, selecciona la opción que responde la pregunta. Un profesor y sus escolares utilizan cuerdas de longitud fija para construir figuras. El objetivo de la actividad con cuerdas es ayudar a los escolares a superar ciertas dificultades de aprendizaje. ¿Cuál puede ser esta dificultad? Confusión entre perímetro y superficie y bajo desarrollo de habilidades de visualización. ¿Cuál creerían ustedes que sería el error que podríamos superar a partir del uso de estas cuerdas? Esther y Mauricio dicen que la primera, entonces vamos a darle acá en enviar. En ocasiones los escolares relacionan el perímetro y la superficie. Piensan que a igual superficie, igual perímetro, que a mayor superficie, mayor perímetro. El trabajo con la cuerda permite al escolar tener una imagen dinámica de las figuras, de modo que las puede construir con igual o distinta manera y puede comprobar la medida del perímetro. Entonces, perfecto, ya varias veces hemos hablado que ahí sale en la parte de arriba si uno aprobó y se envía, que deben aparecerles acá en verdecito la parte pues que tenemos realizada la actividad. Entonces, en estos minuticos, no sé los que llegaron después, si alguno tenga alguna duda, si alguno de ustedes ha tenido algún problema por entrar en el curso, de pronto por verificar los avances que llevan hasta el momento. Recuerden que ya vamos en la semana número 5, ya de este cursito solo nos quedaría de este segundo curso solo nos quedaría la próxima semana y ya iniciaríamos con el tercer curso. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, ya como la próxima semana es la última semana, entonces nos van a ir verificando la próxima semana igualmente el link para la invitación para entrar al tercer curso. No se les olvide que el link entra por el correo de Uniandes o igual se los van a compartir en el grupo que ya tenemos de WhatsApp de esta corte. ¿Listo? Para que estén pendientes. Igualmente, que deben algunos que ya súper juiciosos han terminado nuestro curso número 2. Recuerden que no pueden iniciar el curso sin haber aceptado la invitación porque si no, no nos van a salir los avances que ustedes tengan, que lo más importante es que ustedes revisen los avances. Si hay alguno que se encuentra atrasado, no se preocupe porque todavía lo pueden realizar. En la universidad se realizó una ampliación del tiempo para terminarlo y este está más o menos hasta diciembre. Entonces, es para que ustedes ahorita tengan en cuenta que no porque vayan un poco atrasados no puedan realizarlo, sino todavía pueden o están a tiempo de terminar el curso. Esto que no hay ningún problema con que empiecen hasta este momento. Profe, Eso era lo que, señora. perdón, ¿me puede recordar cuántos cursos son? ¿Cuántos? Son tres. Ya llevamos Tres. el de contenido, sí, señora, el de aprendizaje y ya nos quedaría el último cursito que es el de enseñanza.
¿listo? Que ese es el último que ya tenemos nosotros. 6 semanas, entonces igual nos quedarían las 6 semanas de ese curso y la próxima semana. Entonces, para que estén pendientes, por favor, del correo y también en el grupo para aceptar la invitación, ya que la próxima semana pues ya terminaríamos el segundo curso. Entonces son tres, ya nos quedarían prácticamente 7 semanitas para el trabajo de esta. Entonces lo que les digo, igual si todavía están atrasados, hay tiempo, más o menos hasta diciembre les ampliaron a ustedes la fecha para poderlo terminar. Entonces no hay problema con esta situación. No sé si alguien más tenga otra pregunta, algo que me quiera decir antes de finalizar. Tengo una duda. Sí, señora. Bueno, en caso de que, si usted nos comenta que el plazo pues se dio hasta diciembre, y si lo terminamos antes, ¿qué pasa? Antes de No hay ningún diciembre. problema. No hay ningún problema. Ustedes lo pueden terminar en el tiempo que está. Lo hacemos es porque hay mucha gente que está un poco rezagada con la terminación del curso. Entonces, digamos que ya si ustedes lo terminaron, la idea es pues que todos lo terminen para poder hacer la parte de la certificación. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Si ustedes lo terminan antes, no hay problema con eso, solo pues que se amplíe un poco para que la gente que está un poco rezagada lo pueda realizar. Si lo terminaron antes, pues para poder que tengan más tiempo y se pueda verificar toda la parte de la certificación o si hay alguna duda con respecto a lo que se debe realizar. Listo, muchas gracias. Bueno, sí, señora. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a lo de esta semana? ¿Algo más que quieran que retomemos? Bueno, No, profe, entonces, muchas gracias. listo. Muchas gracias a ustedes. Entonces, por favor, estar muy pendientes del correo y del WhatsApp para poder ingresar al siguiente curso. Les agradezco por haber asistido a la sesión del día de hoy y les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Lo mismo. Igualmente, con Gracias. gusto, que estén muy bien.